de tuberculosis latente, que yo creo que es uno de los temas que han pasado de considerarse triviales a ser bastante controversiales, bastante discutidos, bastante cambiantes. Y nosotros tenemos que irnos moviendo de acuerdo a cómo se va moviendo la evidencia y el conocimiento en el tema. Así que la primera parte va a ser en relación a lo que es el diagnóstico y el manejo de la tuberculosis latente como tal. La segunda parte va a ser la tuberculosis latente en paciente VIH, con datos muy interesantes. Y le voy a dar de ñapita un apéndice de lo que debe ser las pautas mínimas de control de infecciones en tuberculosis en sus sitios de trabajo, ¿sí? Para que tengan unos elementos básicos de protección en sus sitios de trabajo. Todo esto en solamente 3 horas. Bueno, muy bien, vamos a ver. Comencemos entonces con una pequeña historia del PPD que va de la mano muy cercana al descubrimiento del bacilo de Koch. ¿En qué año se descubrió el bacilo de Koch? ¿Cuándo fue que celebramos el centenario del descubrimiento del bacilo de Koch? Claudia, no tenés cómo acordarte, Claudia. 1882. Entonces, en el 90, el doctor Koch estableció lo que era la primera tuberculina, que era una especie de líquido linfático, o que él consideraba como un linfa, pero un mezclado de un cultivo de tuberculosis que trató de purificar lo mejor posible, y de ahí trató de hacer experimentos relacionados a cómo se comportaban los sujetos cuando se les inyectaba esa tuberculina. El que primero comenzó a dirimir fue el doctor Pirket, cómo era la reacción realmente cutánea a la tuberculina en 1905-1907, y él llamó eso inicialmente una alergia. Y digamos que no estaba tan equivocado en el sentido de que sí es una reacción de hipersensibilidad. Y una reacción de hipersensibilidad de alguna manera es parecida a una alergia. Ya fue el doctor Mantux quien en 1908 ya la prueba no se estaba haciendo subcutánea como se hacía en estos tiempos, sino que él la diseñó para que fuera intradérmica, y por eso es que desde ese entonces, desde 1908, nosotros seguimos llamando a la prueba de la tuberculina como la prueba de Mantux, porque fue quien la diseñó intradérmica y la estandarizó. Sin embargo, los productos que estamos utilizando no solamente se vinieron a ir purificando con el tiempo, primero por Florence Siebert en 1934, que llamó lo que después se consideró el PPD estándar o S, pero fue en 1958 cuando ya la OMS registró el RT23, que es la prueba que estamos utilizando más frecuente para el diagnóstico de tuberculosis latente. Entonces tenemos dos PPDs, básicamente dos PPDs. En Colombia el que más utilizamos es el RT23, pero también hemos dispuesto de forma intermitente el EPPS. La diferencia es que este PPD estándar es de 5 unidades de tuberculina, mientras que este es de 2 unidades de tuberculina, y ambas tienen la misma equivalencia, la misma interpretación. No nos dejemos a veces engañar que porque que tiene que ser de la de 5, que la de 2 es subpotente, no. Eso quedó ¿cómo se dice? Quedó homologado por la OMS desde 1968, que la RT23 es igual o equivalente a la PPS de 5 unidades. Bueno, ¿cómo es el diagnóstico de la tuberculosis latente? Obviamente, para hablar del diagnóstico hay que hablar de la administración del PPD, pero aquí vamos a ir resolviendo algunas preguntas del pretest. El PPD A se aplica en cualquier antebrazo, B la lectura se hace a las 48 horas, C es una prueba subcutánea, ¿sí ven que estaba muy fácil? D se mide la induración del diámetro transversal, E se mide el diámetro del eritema en caso de no haber induración. La respuesta correcta es la... Muy bien, está muy fácil, está muy fácil. Sí, es correcto, es la induración en el diámetro transversal. Entonces, esta agujita que tiene un calibre de 25-27, delgadita,
tiene que ponerse en un ángulo que va de 5. ¿Quién de ustedes ha aplicado PPD? Oh, muy bien, pues para que pasen adelante acá y nos ilustren. Muy bien, entonces, como ustedes saben muy bien, 5 a 15 grados, no tiene que haber una resistencia importante, o sea, tiene que ser una aplicación muy suave. Si hay resistencia es porque ya estamos llegando al espacio subcutáneo. Si hay sangrado es porque ya algo salió mal, ya se puncionó un vaso y ya no, ese PPD no va a ser interpretable. Y debe generarse con el 0.1 ml que se va a inocular de la prueba de tuberculina, debe generarse una BON, una roncha de 6 a 10 milímetros, que es muy bonita, muy redondita, y ustedes la ven ahí en la foto. Entonces, una vez que se aplica, se debe medir a las 48 o 72 horas, ahorita miraremos cuál de los dos intervalos es el más apropiado. Puede ser válido hasta 4 días, y si es una PPD claramente positivo, que ustedes tienen un chance de verlo al día 5, al día 7, y todavía está por encima de 10 milímetros, no es necesario repetirlo. Ese PPD es válido, ¿ok? Pero obviamente si está en 3, 5, 7, no sabemos si estuvo en 10 y ya está reabsorbiendo, o en ese caso es mejor repetirlo. Como deberemos repetir, el PPD no tiene ninguna implicación diferente a mejorar un diagnóstico, mejorar una precisión diagnóstica, mejorar una sensibilidad, una especificidad diagnóstica. Entonces se mide la induración tal como está acá. Vamos a ver que hay diferentes técnicas para medir esa induración. Es transversal al eje del antebrazo, acá está el eje longitudinal. Se debe consignar tipo y dosis de PPD, en cada informe tiene que decirse que es RT23, que es 0.1 ml, que es intradérmico, etcétera, etcétera, fecha y hora. Y el resultado no se debe reportar como positivo o negativo, sino de tamaño en milímetros. Solamente personal entrenado, porque el principal problema, ¿cuáles son los dos principales problemas del PPD? Los dos principales problemas del PPD son muy fáciles. Uno, la variabilidad de la técnica, o sea que el observador no esté verdaderamente entrenado y experimentado, el aplicador. Y dos, que el sujeto tiene que venir en 3 días. Y eso hace que haya muchas pérdidas para la lectura de PPD. Pero, como ustedes saben, se está recomendando en algunos casos la administración lateral o en el dorso del PPD, en algunos casos como en cuáles. ¿Quién sabe en qué casos no se está recomendando la administración del PPD en la cara anterior del antebrazo, en la cara ventral? ¿A usted no le ha pasado o no han aplicado PPDs acá en el aspecto lateral o en el aspecto dorsal? Bueno, en algunos casos lo están aplicando y es cuando la piel es muy gruesa, se recomienda mejor que sea acá, y de eso parece ser que duele menos de esa manera. Pero la técnica estandarizada por el CDC es en cara anterior, línea medial, eje longitudinal, medición transversal. Aquí esta es la técnica del bolígrafo. No es una camisa de fuerza, lo importante es que el entrenador, el observador entrenado sepa que tiene que medir la induración. La puede medir con la técnica del bolígrafo hasta que el bolígrafo pare, o la puede medir con una reglita, sabiendo muy bien dónde está la induración, o inclusive hay estas reglitas que se van recogiendo, que se van cerrando, como una tenacita, como una llave inglesa, y entonces cuando pare ya, ahí también se puede medir. Así que lo importante es saber que se tiene que medir la induración y no el eritema. Porque miren, por ejemplo, uno usualmente cree que el eritema es mayor que la induración, y efectivamente así es. Pero puede pasar lo contrario, como en este caso. Si se va uno por el eritema, uno diría que es así de chiquito, 5 o 7 milímetros, y resulta que la induración era mucho más grande. Y esta es la razón por la cual, una de las razones por las cuales desde hace muchos años se recomienda que el reporte sea a las 72 horas, aunque si ustedes tienen las 48 horas un PPD que ya es positivo, eso no va a cambiar. Lo importante es que con 72 horas se mejora la sensibilidad. Acá vemos que mientras que con 48 horas más de 10 son 412, con 72 horas son 422. Hay más sensibilidad aquí que aquí, hay más pacientes incluidos positivos acá que acá. Así que de esa manera siempre la recomendación es que sea a las 72 horas. Contraindicaciones del PPD básicamente son muy pocas, simplemente que haya alguna barrera anatómica, lesión, quemadura, impétigo, piodermia, y para eso hay otro brazo. Así que
El otro brazo, el derecho, se puede utilizar como una alternativa cuando haya algún impedimento en el brazo izquierdo. Eso es muy sencillo. Simplemente dejar anotado por qué. El embarazo no es contraindicación. A una embarazada se le hace el PPD siempre que esté indicado. Y los efectos adversos, pues ustedes lo han visto, dolor, prurito, vesiculación, y ocasionalmente hay linfadenopatías, dolor, necrosis. Todo eso usualmente se resuelve sin consecuencias, sin secuelas, inclusive sin cicatriz. Cuando es muy sintomático, ayuda a darle un poquito de corticosteroide tópico. Recordemos que esto es una respuesta inmunológica y como tal, una vez que se ha leído el PPD, se le pone un poquito de hidrocortisona o de betametasona para que alivie tópicamente la situación, pero no requiere antibióticos. Bueno, esta también está muy fácil. La prueba del PPD se define como positiva si es mayor o igual de 5 milímetros y el paciente es VIH positivo. Es mayor o igual a 5 milímetros y es un contacto estrecho de paciente bacilífero positivo. Entonces miremos una por una. A, ¿es cierta o no? Sí. ¿Quién dijo no? B, ¿es 5 milímetros o más y es un contacto estrecho de paciente bacilífero positivo? Cualquier persona con un resultado mayor de 15 milímetros. ¿Y si fuera 10? Es mayor de 10 y es colombiano. En Colombia, la definición de PPD positivo es 10 milímetros o más. ¿Okay? Igual que toda Latinoamérica. Por lo tanto, la respuesta correcta es la E. Muy bien, entonces aquí vemos un poquito más desagregados las indicaciones. 5 milímetros o más es en los pacientes de más alto riesgo. VIH, cualquier tipo de inmunosupresión, por ejemplo, consumo o uso de esteroides equivalente a 15 miligramos de prednisona por más de un mes, contacto reciente estrecho, como lo acabamos de mencionar, cambio fibrótico, la radiografía de tórax que implican historia previa a tuberculosis, todos los recipientes de trasplantes de órganos, y esto parece para nosotros muy sencillo, pero nos pasamos en una reunión con los hematólogos de Imbanaco hace un par de años, toda una tarde discutiendo de que tenían que hacerle PPD a los trasplantes de médula ósea porque era indispensable y ellos no lo tenían incorporado en su protocolo. Finalmente, ¿por qué? Porque ellos van y miran protocolos internacionales y pues obviamente si están mirando protocolos de Inglaterra o de Estados Unidos, pues la tuberculosis no es una prioridad, pero aceptaron hacer PPD en estos pacientes. Más de 10 milímetros, de acuerdo a los criterios de la CDC, que son estos: inmigrantes, usuarios de drogas endovenosas, personal de laboratorio, residentes o empleados de sitios con conglomerados de alto riesgo, o sea, sitios congestionados como barracas de militares. Aquí por eso es que también entra a ahogar las prisiones como un escenario de riesgo. Personas con factores de riesgo que veremos ahora, y los niños menores de 5 años es en quienes probablemente el PPD tiene una mayor utilidad, no solamente para el diagnóstico de tuberculosis latente, sino también para apoyo de diagnóstico de enfermedad de tuberculosis. Y mayores de 15 milímetros en cualquier parte del mundo se considera como un PPD positivo. Ya lo miraríamos, Pablo. Esa pregunta es muy importante y hay que dejarla absolutamente clara. Entonces, mirado de otra manera, esta es la misma información, más de 5 milímetros serán positivos todos los que tienen alto riesgo de que evolucionen a una tuberculosis activa, de nuevo los inmunosuprimidos, VIH positivo, tratamiento con esteroides, trasplantado, etc. Contacto estrecho y radiografía normal consistente con tuberculosis del pasado. Mayor de 10 milímetros, países con una prevalencia importante de tuberculosis, que hoy por hoy quedan muy poquitos que pueden considerarse exentos de esa característica, y más de 15 milímetros sería pues estados o regiones o países del mundo con muy baja prevalencia. Por eso es que no todo PPD positivo, no todo PPD mayor de 10 milímetros es positivo universalmente, es mayor de 15, porque si estamos en Suecia, en Dinamarca, en North Dakota, por allá en los estados del norte de Estados Unidos, 10 milímetros posiblemente sea más asociado a una reacción cruzada por una micobacteria no tuberculosa que por posibilidad epidemiológica sea tuberculosis. Veamos esta pregunta. La historia de aplicación de BCG resulta en un falso positivo
En un resultado falso positivo del PPD, en todos los casos no se recomienda aplicar PPD en pacientes que tienen historia de vacunación con BCG, solo en pacientes inmunosuprimidos, hasta los 15 años de edad luego de vacunación al nacer, o en el 50% de los casos al año de haberse administrado, o nunca cuando el resultado es mayor o igual de 10 milímetros. ¿Cuál de esas es la correcta? Dime, Andrea. ¿Se supone que al año ya la respuesta al año? Está en un examen escrito. ¿Cuál de esas es la correcta? Entonces, bueno. Falsos positivos, para eso miremos cuáles son los falsos positivos. Falsos positivos están relacionados más a la inexperiencia de la administración, una dosis mayor de la que debe ser, una aplicación que sea no intradérmica sino subcutánea, o debido a reacciones cruzadas, y aquí es donde entra a juzgar los escenarios clínicos epidemiológicos. Micobacterias no tuberculosas, usualmente el PPD no es tan positivo, pero en un paciente de 60 años, un PPD de 8 milímetros, 10 milímetros puede ser más en Suecia positivo por una micobacteria en avión complex que en Colombia. Así que el escenario geográfico es muy importante. Vacunación con BCG es un verdadero falso positivo, pero ahorita lo vamos a desmitificar. Y donantes sanguíneos o de células madre, que se lo tienen que adicionar ahí en la diapositiva que tienen. Porque sí se ha observado que estas transfusiones de elementos sanguíneos de células madres pueden acompañarse con memoria inmunológica para el PPD del donante. Pero es muy raro, pero es para tenerlo en cuenta. Y entonces acá está la curva de positividad que da en la vacunación con BCG a la prueba de tuberculina. Y como ustedes pueden ver, efectivamente puede dar una PPD positiva muy alta, por encima de 15 milímetros en las primeras semanas, 8 a 12 semanas. Pero después de ese periodo de tiempo, la positividad del PPD va declinando progresivamente hasta que en un periodo de 8 años probablemente no haya ninguna reactividad cruzada. Pero en el punto de corte de 5, que es donde en niños tiene mayor relevancia, ya vemos que inclusive a los 5 años o menos no hay ninguna reactividad cruzada. Cuando se ha mirado más esto en detalle, lo que se encuentra es que a los 2 meses, a las 8 semanas, la reactividad cruzada del PPD positivo por origen de BCG es más del 90%. A los 6 meses ya es solamente el 50%, no 5 años, como decía la pregunta, sino solamente a los 6 meses. Y al año es menos del 20%. Es correcto, Andrea, tu apreciación. Es menos del 20%. Y a los 5 años no hay diferencia frente a los no vacunados. En conclusión, hoy se estima que cualquier niño que haya sido vacunado con BCG al momento del nacer, después de los 3 años, la lectura del PPD no tiene ninguna interferencia con esa vacunación. Y por supuesto, ninguna PPD positiva, a ninguna edad, a menos que se ponga pues en los primeros 2 meses, a ninguna edad un PPD más de 10 milímetros debe atribuirse a ninguna historia previa de vacunación con BCG. ¿Eso ha quedado claro? Porque sí hemos tenido siempre temor de que uno le ve la cicatriz del BCG y entonces, no, mejor no le pongamos el PPD porque no vamos a saber qué hacer con ese resultado. Ya sabemos que se debe aplicar y que la lectura es totalmente confiable. Después de 3 años, probablemente es confiable desde el primer año de administrar el PPD. Factores asociados a falsos negativos. Miremos la otra cara de la moneda, los falsos negativos, y básicamente todo está relacionado a 2 problemas. El tiempo en que se hace el PPD, porque es muy temprano y entonces todavía no se ha presentado la respuesta inmunológica, la hipersensibilidad tipo 4, que es la que explica el PPD, o muy tarde, ya cuando la persona, la exposición que tuvo a tuberculosis fue tantos años atrás, tanto tiempo atrás, que ya se se durmió la reacción inmunológica. Entonces los extremos, no tanto de la edad, sino del tiempo en el que se hace la exposición a tuberculosis, o muy temprana en cuestión de 8 o 10 semanas, o muy lejana en cuestión de años. Explicarían los falsos negativos como primera. La segunda es todo lo que cause
disminución de la respuesta inmune celular. Y están todas este paquete de causas que vemos acá. Desde infecciones recientes, bueno, esta es relación al tiempo, insuficiencia renal, desnutrición, estrés severo, cirugía mayor, vacunación con virus vivos o infección que pueden también deprimir el sistema inmune temporalmente. En fin, todas estas son otras causas que están en relación a la inmunosupresión transitoria que puede generar y que no daría una lectura positiva al PPD. Pero entonces viene después otro tema que es muy importante discutir, que es el efecto booster, que es la segunda dosis, cuándo poner y cuándo no poner. ¿Alguien tiene ya un concepto formado de cuándo poner y cuándo no poner un efecto booster, una segunda dosis de PPD? ¿O nunca lo hemos hecho? Quienes levantaron la mano que aplicaban PPD han aplicado el concepto del efecto booster. Por ahí yo vi a 2 doctoras y no sé qué más por allá. ¿No? Nadie el concepto de la interpretación lo tienes completamente correcto. La indicación probablemente necesitamos tenerla más clara. Pero digamos que, pero eso lo vamos a decir acá. El efecto booster es cuando uno tiene una reacción de la prueba de tuberculina de mayor tamaño a la previa, en un plazo que varía de 1 a 5 semanas, pero típicamente un efecto booster se puede describir hasta el año de la primera dosis de PPD, de la primera aplicación de PPD, inclusive en algunos casos se ha descrito años después. El problema es que mientras más se distancie entre la primera aplicación y la segunda, pues siempre surge la duda si la segunda aplicación es resultado de una infección que sucedió en el tiempo y no verdaderamente una anamnesis inmunológica, un estímulo inmunológico. Entonces lo que está haciendo el primer PPD es que sale negativo, es como tratando de decirle al sistema inmunológico, vea, recuérdese que usted ya me conoce, vaya despertándose. Usted ya me conoce, pero usted está dormido, porque la verdadera razón del PPD negativo inicial es simplemente una infección latente que por no haber reexposiciones, que por no haber un contacto continuado, el sistema inmunológico se ha quedado dormido, no reacciona en forma inmediata. Entonces lo que busca el segundo PPD después de la primera sensibilización es como la alergia a la penicilina. La alergia a la penicilina nunca va a suceder con la primera administración de penicilina desatínica o la primera toma del PMBK, sino que esa primera toma o esa primera exposición a penicilina sirve para sensibilizar al sistema inmune. Pero ojo que a la segunda vez, el niño o la persona va a decir, no, pusieron benzetacil hace 3 meses o 6 meses o 1 año y no me pasó nada. Pum, le avientan el benzetacil y ahí hace el choque anafiláctico. Porque la primera dosis fue la que sensibilizó. Más o menos esto es lo que pasa con el booster. La segunda dosis o la segunda aplicación va a ser ya el sistema inmune ya quedó hambriento de volver ya se le recordó, ya está preparado para cuando vuelva a haber la exposición al antígeno, entonces se produzca la reacción anamnésica y efectivamente es el segundo PPD el que está indicando la positividad del mismo, no es el primero. Pero la pregunta es cuándo hacer fenómeno booster. Esa es la pregunta que todavía está en el aire. Entonces esto es lo que pasa. Hubo inicialmente una exposición y el PPD se presume que fue positivo alguna vez, pero cuando se le vino al cristiano a hacerle el PPD, años después, esta prueba de tuberculina fue negativa, porque había pasado un tiempo X en que no se reexpuso y entonces quedó durmiente. Entonces acá la primera prueba de tuberculina no produce un PPD positivo, sino que estimula la reacción, la prepara para cuando ya en la segunda prueba de tuberculina, usualmente algunas semanas después, pero puede ser tan corto como 1 semana después, ya se torna efectivamente como en algún momento estuvo, en la misma magnitud de como en algún momento estuvo. Así que el primer concepto es que cuando uno hace un booster, el segundo PPD es el que nos dice la situación real del primero. Entonces, ¿en quién es útil? Es útil en personas que van a ser examinadas periódicamente para definir su estado de infección inicial. Entonces, el concepto del efecto booster solamente aplicará a personas que por su naturaleza
puedan tener una exposición continuada al bacilo de la tuberculosis. Porque en ellos se necesita saber desde el primer momento en que comienzan a tener esa exposición, cómo está su estado de prueba de tuberculosis, de tuberculina. Entonces, solamente en esos casos, pero para hacer diagnóstico de una sola vez, en la mayoría de las circunstancias, no se indica el efecto booster. Entonces ya vamos viendo que quiénes son de los que más se exponen continuamente a tuberculosis. ¿Quiénes son? Personal de salud. Personal de salud. Es diferente la evaluación de contactos, y fue bueno que lo hayan dicho, porque la evaluación de contactos, que sí debe ser basada en PPD, y eso lo estuvimos hablando en la conversatoria que tuvimos hace 2 semanas, es 2 tiempos, pero ya es para ver si hay conversión del PPD, que es diferente, ¿no? Entonces uno en un contacto, tanto en un escenario institucional, ocupacional, como en un contacto de paciente bacilífero en su casa, lo ideal es que se haga un PPD muy pronto, lo más pronto posible, precisamente para poder encontrar esa oportunidad donde el PPD es negativo, porque no ha pasado 8 o 10 semanas de la exposición. Y volvérselo a repetir, efectivamente, las 8 o 10 semanas, para ver si ya hace conversión. Entonces ahí no es efecto booster, ahí es que con una exposición que hubo en el tiempo, claramente definida, en un momento del tiempo, se le hace una primera PPD, idealmente las 3 primeras semanas, donde todavía no se ha montado la respuesta de hipersensibilidad tardía, todavía no se ha documentado, y después da negativo, y después, 8 o 10 semanas después, se torna positivo. Eso no es efecto booster, eso es conversión del PPD para los contactos. Esto es sin ningún tipo de exposición nueva, sin ningún tipo de hecho es en quienes no ha habido historia de exposición previa. Ustedes le van a hacer un PPD, a ustedes les van a dar un PPD, lo que se debería hacer, y lo que está recomendado por la CDC, es que al personal de salud, al ingresar a las prácticas clínicas o a una institución, le hagan el primer PPD, y si es negativo, inmediatamente lo matriculen para el segundo, en las instituciones hospitalarias. Entonces, si el primer PPD es positivo, se acaba el tema, es una infección latente previa. Si el primer PPD es negativo, aplica el segundo PPD entre 1 y 3 semanas, y si el segundo PPD es positivo, es infección latente. Entre otras, no se recomienda que sea más tiempo, porque de nuevo puede surgir la duda de exposición en ese. Mientras más largo sea el tiempo de hacer el segundo PPD, puede surgir más la duda de una nueva exposición. Y si el segundo PPD es negativo, definitivamente no hay infección latente. Muy importante, porque como lo voy a decir ahora, el PPD, mientras más PPDs ponga uno, no quiere decir que se van a positivizar más. Uno puede poner todos los PPDs que quiera. Eso no quiere decir que con el siguiente me va a dar una necrosis más intensa ni nada. Siempre va a ser un diagnóstico de una situación inmune del paciente. Es una prueba diagnóstica, no hipersensibiliza, no se complica más. El hecho es que una vez que el PPD es positivo, ya no tiene ninguna validez volver a hacer PPD, porque ya esa fue su utilidad, que el paciente en algún momento tuvo su PPD positivo, tuvo su tuberculosis latente y adiós. Hasta ahí llegó, nunca más hay que repetir PPD en esos pacientes. Y miren cómo es importante el efecto booster en este ejemplo de estudiantes de medicina y enfermería. En el primero solamente se detectaron 127 positivos y con el segundo 34, o sea, un 29% de verdaderos positivos adicionales, de verdaderos positivos. No de que fue que se sensibilizaron o se crearon. En la enfermería, un 47% adicional de PPDs positivos con la segunda prueba. Y en soldados, un 37%. Puede ser, pero eso no lo he podido encontrar, que esto sea más experiencias de países anglosajones, donde la exposición a tuberculosis no sea tan intensa ni tan repetida, y pudiese ser que en nuestro escenario el PPD inicial sea más diagnóstico que sin necesidad del booster, porque estamos más en contacto. De todas maneras, hasta que eso no esté claro, la recomendación debería ser, y como he hecho en otras ocasiones, siempre veremos que hay cosas que debiéramos hacer y que no están normatizadas. Una de las cosas que debiéramos hacer en las ARLs y las instituciones es hacer a todos nosotros efectos boosters si nuestro primer PPD fue negativo.
Entonces, en términos generales, mejora la sensibilidad de diagnóstico un 37% hacer el efecto booster. Entonces, en conclusión, el efecto booster ocurre a cualquier edad, más en mayores de edad, en jóvenes de 55 años. El PPD no sensibiliza, no positiviza a pacientes no infectados, que no complica tampoco la respuesta a la tuberculina, no la hace más severa. No indica conversión, indica infección latente previa. Ojo que conversión es cuando se identificó una reciente exposición previa. Es indicado en personas de seguimiento longitudinal por riesgo continuado, personal de salud, ancianatos, etcétera, en su primera evaluación. Que eso es lo otro, que no es que cada año, como debiéramos hacernos, el PPD, los empleados de la salud, los trabajadores de la salud, cada año nos hagan booster. No, eso se hace una vez y no más, porque es para ver si hubo inmunidad dormida previa. Pero no es que cada año nos tengan que poner 2 PPD si es negativo el primero, solamente la primera vez. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta sobre esto, el efecto booster? En caso de pacientes con VIH no está recomendado. No está recomendado y las recomendaciones son claras en que no se ha visto que mejore la sensibilidad al efecto booster. Diferente a repetir el PPD cuando haya una recuperación inmune. De pronto es diferente tenerlo, porque el PPD hoy se recomienda a todo paciente VIH independiente de los CD4. ¿Sí? Entonces le tiene que dar el PPD en la primera visita que tiene el paciente en el programa y toma decisiones. Pero no sabe, usted sabe que si tiene 20 de CD4, la probabilidad de que el PPD sea positivo es muy baja. Entonces, cuando usted vea que está por encima de 100, repítaselo. Y eso puede ser a los 4 meses. No tiene que ser al año. Y eso no es efecto booster, sino mejoría del sistema inmune, recuperación inmunológica. Que pudiese ser algo parecido al efecto booster, pero el concepto fisiopatológico es diferente. Aquí es porque efectivamente hay una recuperación inmune que hace más visible la respuesta inmune. Este otro concepto que nos explica por qué, en términos generales, se considera que en países como Colombia, el PPD se debe considerar poblacionalmente positivo en 10 y no en 15 o más. Estos estudios son viejitos como todos los de tuberculosis latente, excepto en VIH, donde si la prevalencia es muy baja, por allá Suecia, Dinamarca, Finlandia, usted necesita tener un PPD muy alto, muy positivo, para que realmente el valor predictivo positivo sea significativo. Mire que 10 es un valor predictivo positivo realmente bajo. En cambio, alcanza a ser el 100% cuando es más de 15, pero es que todo PPD mayor de 15 en cualquier parte del mundo es indicativo de infección latente de tuberculosis. Pero nuestra prevalencia está más por este lado, eso lo sabemos nosotros, y miren cómo para Colombia, 30%, entonces tenemos que el PPD a de 10 milímetros ya da un valor predictivo positivo de 97%. Por lo tanto, inclusive pudiese ser que 6 también es indicativo, pero se define este punto de corte como poblacional para dirimir diferencias entre regiones. Y en países como el subsahara africano, donde el 80% son infectados con tuberculosis, pues cualquier reacción del PPD debiera asumirse como indicativa de infección latente. Entonces, ¿en quiénes debemos aplicar el PPD? Vamos contestando una por una. A todo niño que entre a la escuela. Pues, ¿verdadero o falso? B, a adultos y niños en contacto con enfermos de tuberculosis pulmonar. Verdadero, muy bien. A todo paciente VIH positivo con CD4 mayor de 200. Falso, todo paciente. Claro que si somos maliciosos, la afirmación es cierta, ¿cierto? La afirmación es cierta, pero está implicando de que solamente a los CD4, pero no es solamente, sino a todos los pacientes. Pero así como está, es cierta. A todo paciente que recibirá tratamiento con anti-TNF, con anti-TNF, rituximab, infliximab, limumab. Solo A y C son correctas. A es niño en la escuela y todo paciente de VIH con CD4 mayor de 200. O solo B y D son correctas. Adultos y niños contactos y anti-TNFs. La opción correcta entonces es... Probablemente la F es la más correcta de todos, asumiendo que CD4 estaba siendo implícito de que solamente por encima de 200 se debiera hacer el PPD. Pero lo importante que hay que tener en cuenta cuando pedimos un PPD es que si lo vamos a pedir es para hacer algo.
no para llenar un registro y quedó chuleado, sino que si le vamos a pedir PPD es porque si vamos a encontrar que es positivo es porque le vamos a dar profilaxis, le vamos a dar tratamiento, si no, no lo pidamos. Si es para llenar un registro y la cuenta de alto costo y esta cosa, no vale la pena. Es porque con ese resultado vamos a definir que si es positivo le vamos a dar tratamiento. Eso es un concepto básico. Y de nuevo, en personal de la salud o en soldados expuestos a áreas geográficas endémicas o ancianatos, en donde la exposición es continua. ¿Y quiénes son los que se benefician de evaluar para tuberculosis latente? Sospecha de enfermedad por tuberculosis. Esta es una diapositiva de Pepe Caminero. ¿Ustedes qué piensan de esa primera opción? Sospecha de enfermedad de tuberculosis. Hay que buscar métodos diagnósticos. Realmente esto es algo que se ha acuñado por salud pública desde hace 1000 años, en donde verdaderamente tiene utilidad en los menores de 5 años, y eso no hay que olvidar. En los menores de 5 años ayuda a hacer un diagnóstico de tuberculosis activa, pero fuera de ese escenario, olvidémonos del PPD, exceptuando en otras dos indicaciones claras, como elemento diagnóstico de ayuda en ciertos tipos de infección activa de tuberculosis. Y esos dos escenarios son tuberculosis ganglionar, porque es muy positivo el PPD en esos casos, no diseminada, porque la mayoría de veces que tenemos tuberculosis ganglionar cervical o escrófula, a veces también tenemos, sobre todo en VIH, tenemos compromiso hepatoesplénico o adenopatía generalizada, sino algo muy localizado. Y eso es muy común, ¿no? Las adenopatías que se comienzan y se tocan y le damos el PPD y es positivo y la biopsia da tuberculosis. Y dos, pleuritis por TBC. Pleuritis por TBC donde el compromiso es única y exclusivamente pleural. Si ustedes ven que es una tuberculosis pleuropulmonar, el compromiso pleural sucedió por extensión de la enfermedad de tuberculosis a la pleura y se produjo tuberculosis pleural. Pero si solamente es pleural y usted le hace la toracentesis, ese es un exudado típicamente linfocitario y muchas veces o la mayoría de veces es BK negativo y el cultivo es negativo, eso es porque este paciente tiene su primera manifestación de primoinfección como una pleuritis y esa pleuritis es la misma lectura fisiopatológica de un PPD. Es una respuesta de hipersensibilidad que hace la pleura a la exposición al bacilo de la tuberculosis. Es el mismo concepto. Por lo tanto, cuando ustedes ven que el compromiso solamente es pleural, ahí es donde puede ser útil solicitar un PPD para ver si es tuberculosis con manifestación de enfermedad. ¿Les quedó claro? 3 escenarios. Niños menores de 5 años, pleuritis TBC, no tuberculosis pleuropulmonar, pleuritis TBC como primoinfección y tuberculosis ganglionar. Nada más. Nada más, ¿por qué? Porque cuando hay una tuberculosis cavitaria pulmonar, se ha visto que el PP es negativo hasta un 60% de las veces. En tuberculosis meningia ni se diga, en tuberculosis diseminada en el 80%. Entonces alguien me puede decir, pero doctor, si a mí me sale positivo, eso me ayuda mucho. Y yo le digo, si le sale positivo y tiene una tuberculosis diseminada, yo dudo mucho de que ese PP realmente esté demostrando que el paciente está inmunosuprimido. Si un paciente verdaderamente está inmunosuprimido, no tiene que esperar que el PPD sea negativo. Si el PPD sale positivo, hay que dudar de la calidad de ese PPD, porque probablemente haya problemas de falsa positividad ahí. Entonces no lo pidan porque los van a confundir más que lo van a ayudar. Cada vez que hagan un PPD y le sale negativo, va a ser un error concluir que el paciente no tiene tuberculosis y tiene un cuadro clínico sugestivo de tuberculosis. Un error que puede ser del 60%. Y si es positivo, ustedes lo van a confundir horrible. ¿Por qué? Porque eso no quiere decir que les tengan que dar tratamiento o porque el paciente no está muy inmunosuprimido y simplemente es evidencia de lo que circula la tuberculosis en nuestro medio, es una prueba de carácter epidemiológico, es una prevalencia de PPD en el medio, lo que ustedes están detectando ahí, o es un error en la práctica de la prueba. Bueno, en contactos próximos de enfermos con tuberculosis, individuos con alto riesgo de infección, ahorita veremos cuáles son esos, y de nuevo los que residen o trabajan en áreas de alta congestión
y que están expuestos a pacientes que tienen tuberculosis. Entonces, los individuos de alto riesgo de enfermedad por tuberculosis, el primero siempre va a ser la infección por VIH, los usuarios de drogas endovenosas, patología de base que aumenta el riesgo de enfermedad TBC, ahorita vamos a ver cuáles son las patologías, y esto es una manifestación de discriminación de los países desarrollados, inmigrantes de países con alta prevalencia de tuberculosis. ¿Cuál es mi sesgo en el tema del PP y la tuberculosis latente? Si ustedes tuvieran toda la plata del mundo, o digamos, si tuvieran cierta cantidad de plata y quisieran erradicar la tuberculosis, ¿cuál sería una de las estrategias que harían a nivel mundial? Tratar todos los infectados, ¿cierto? No esperar a este sintomático. Cada vez que uno detecta un sintomático, ese sintomático ya contagió a otros. Porque cada vez que se detecta un sintomático, se diagnostica sintomático, la cadena de transmisión ya se dio. La cadena de transmisión ya se dio, pero es que desde los años 60 se sabe que cada vez que uno tiene un diagnóstico de tuberculosis pulmonar, los convivientes, la mayoría ya están infectados. Entonces no es buscar sintomáticos, no es tratarse, obviamente hay que tratarlos, pero para ser efectivos, una medida que sería más efectiva sería tratar todos los infectados, todos los PP positivos. ¿Cuál es el problema? Que tenemos esquemas de tratamiento que son o tóxicos o duraderos, que son de difícil adherencia, y los que son más nuevos y cortos son muy costosos. Pero si uno quisiera erradicar la tuberculosis, tendría que comenzar por ahí. Lo mismo que está haciendo con VIH. Cada vez estamos tratando los VIH independiente de cuál sea su condición clínica. Como la prevalencia es alta, entonces se podría tratar la fracción. Y si no trata, es que tiene que ser combinado con otras medidas, donde también tiene que, por eso en el mundo perfecto, tiene que detectar todos los sintomáticos y tratarlos, pero una vez que ya los trató, no puede seguir sin tratar los asintomáticos, los portadores, porque esos portadores van a volver sintomáticos, van a volver a alimentar la fuente de sintomáticos. Obviamente no es una medida sola, tiene razón Liliana, tiene que ser combinada, pero igual, si trata solamente los sintomáticos, no está haciendo, sino tratando la punta del iceberg. Hay que ir debajo del iceberg. Pero digo, se necesita mucha plata para eso. Pero no va a haber ninguna forma de erradicar la tuberculosis solamente tratando sintomáticos. No va a haber nunca esa posibilidad. Se va a disminuir la curva como se ha disminuido en Colombia y en el mundo de casos sintomáticos, de mortalidad y todo lo demás, pero siempre va a haber casos de tuberculosis si no tratamos a los infectados. Entonces, en VIH les estaba comentando que se está llegando al punto de que simplemente ser portador de VIH indique tratamiento. Eso fue lo que discutieron ahorita con el doctor Oñate. En las guías internacionales y mundiales, solamente tener VIH independiente de la carga viral ya está siendo una indicación de tratamiento, buscando principalmente control epidemiológico, que eso es lo que estoy hablando yo con tuberculosis. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cuáles son las patologías de base? Infección por VIH, diabetes mellitus, tratamiento prolongado con esteroides, insuficiencia renal, neoplasias. Yo quiero pasar rápidamente por esto porque les voy a mostrar lo que es la nueva norma para la Organización Mundial de la Salud, que acaba de ser acogida por el Ministerio de Salud de Colombia. Entonces, los riesgos son muy altos en los infantes de tener un PP positivo. Hasta en 1 o 2 años la mitad de ellos van a tener tuberculosis activa. Igualmente hasta la adolescencia el riesgo es muy alto de que la tuberculosis latente progrese a tuberculosis activa, y en adultos se conoce que el riesgo más o menos del 10% para toda la vida del paciente, pero esos 10%, la mitad de esos puntos se da en los 2 primeros años, y por eso es que se acuña el término de conversión reciente. La PP de conversión reciente, que es en la que se da en menos de 2 años, porque eso, si uno puede aclarar que ese PP se tornó positivo por una exposición que sucedió en menos de 2 años, eso es indicación de tratamiento. Entonces, grupos a riesgo, de nuevo, aquí entramos a mirar también los habitantes de la calle, los privados de la libertad, profesionales de la salud, ancianato. Y uno esperaría que siendo estos los más afectados,
el objetivo de tratamiento apuntar a estas poblaciones, pero ustedes ven que hay un arcoíris de colores, porque estos son los que más van a hacer tuberculosis, estos van a ser los siguientes en importancia y estos van a ser probablemente más importantes que la población general, pero no tanto. Y aquí lo vemos también de otra manera. El tener la infección reciente se acompaña de un riesgo muy alto frente a quien la tiene más larguita, más viejita. Infección por VIH es uno de los riesgos más altos de tener tuberculosis activa. Usuarios de drogas endovenosas es más importante si es VIH positivo, pero no tan importante si es VIH negativo. Radiografía con tuberculosis previa da un riesgo también que es medio. Silicosis es de las otras características de muy alto riesgo de desarrollo de tuberculosis activa. Bypass yeyunoileal es importante. Trasplantes son muy importantes. Cáncer es importante medio y hemodiálisis es medio a alto. Entonces, todo esto, y aquí hay otras que son de riesgo mayor que la población general, 2 a 4 veces, pero digamos que no es tan alto como los otros escenarios. A mí me parece que estos deberían intervenirse, pero como precisamente lo que hablamos es de recursos, ahorita veremos cuál es la norma que la Organización Mundial de la Salud nos recomienda a nuestros países. Miremos un poquito lo que es los IGRA, las pruebas sanguíneas. El mensaje que tenemos que llevar es que las pruebas sanguíneas no es nada diferente a un PPD hecho en sangre. Cuando uno mira un PPD, que está aquí, el PPD lo que hace es que uno inyecta intradérmico unos antígenos, una proteína purificada derivada de un cultivo que se purifica y se seleccionan los antígenos, y que eso lo que va a terminar generando es un encuentro con el sistema inmune, con las células presentadoras de antígeno que van a liberar interferón. Y el interferón es lo que se desencadena la reacción de hipersensibilidad que genera la induración. Lo que hacen las pruebas sanguíneas o IGRA viene de la sigla interferón gamma release assays, ensayos de liberación de interferón gamma, es que se expone el antígeno, la sangre del paciente a unos antígenos in vitro, y con esa exposición de antígenos de tuberculosis muy purificados, mucho más purificados que el PPD, expuestos a las células del paciente, se mira si estas células liberan interferón o no. Entonces hay dos pruebas, una que es de ELISA, que es el cuantiferón, y ustedes han visto que en Cali, en Imbanaco, se viene haciendo desde hace varios años el cuantiferón Gold in Tube, que es la última generación de los cuantiferones, pruebas ELISA, y el T-Spot TV, que es una prueba más europea, que veremos que puede ser mejor, pero por costos y por laboriosidad no es práctica, no es comercial prácticamente en ninguna parte, porque es una prueba más que todo de investigación. Y aquí lo vemos, es simplemente un tubito sanguíneo, donde se pone en incubación de un día para otro, y esa incubación con los antígenos que se suministran en el tubo de ensayo, en esa exposición entre las células del sistema inmune del paciente y el antígeno y el periodo de incubación, pues se verifica la respuesta de las células efectoras, de las células presentadoras de macrófagos, células presentadoras de los macrófagos, y en un lector de ELISA se mira la curva o la magnitud con que se libera interferón. Entonces es una medición de interferón por prueba ELISA de acuerdo a esas 24 horas de incubación entre células del paciente y antígenos purificados. El T-Spot TV, el concepto es el mismo, pero tiene una pequeña variación, y es que se extraen las células mononucleares del paciente, de la sangre completa del paciente, y esas son las que se incuban con los antígenos, y entonces estas celdillas, estos posetos, son los que se van a leer a un lector que van a mostrar puntos de señal en los que se está produciendo interferón. Entonces, dependiendo de la positividad, el número de células positivas, se definirá si es positivo, intermedio o falso. Pero este es muy engorroso, muy costoso, el que se dispone de esto, y tiene la belleza de que al paciente solamente le toma una prueba de sangre y en 24 horas le están diciendo si tiene tuberculosis latente o no. De nuevo, como es un PPD hecho en sangre, tiene las mismas indicaciones y las mismas limitaciones que el PPD. O sea, no hace tampoco diagnóstico de enfermedad. Pero aquí vemos
La comparación entre estos dos, básicamente el cuantiferón, ambos son muy sensibles, pero el T-Spot TV es más específico. Tanto así que los valores, los resultados indeterminados son mucho menos con esta prueba que con esta. Y esto hay que tenerlo en cuenta, que muchas veces hay discrepancias. Inbanaco viene haciendo esto, pero Inbanaco simultáneamente hace el PPD, y con frecuencia estamos viendo discrepancias entre el PPD y el cuantiferón. Discrepancias que apuntan más a PPDs claramente positivos y cuantiferones negativos. Y ya se ha demostrado, recientemente, eso no lo puse acá, pero se ha demostrado que el PPD tiene más especificidad. Entonces, y la sensibilidad siempre ha sido muy alta, el tema ha sido la especificidad. Pero contra estas pruebas sanguíneas, el PPD resultó ser más específico. Así que a mí me parece que estamos viviendo unos tiempos donde de pronto el único beneficio de estas pruebas sanguíneas es el de la conveniencia, el de que el paciente no tiene que volver a la prueba y no tiene que chuzársele sino que se le toma una muestra de sangre como el toma un hemograma y se le dice. Ese sería el principal beneficio. Y la subjetividad de la lectura. ¿Y la qué? La subjetividad de la lectura. Claro, claro. Y para eso lo que hay que mejorar es el entrenamiento. Porque sí, es cierto, ese es como dije al principio, los dos principales problemas del PPD son el observador y el tener que retornar a las 72 horas. Son las dos principales limitaciones. Pero si no fuera por eso, el PPD es mejor que las pruebas sanguíneas en términos generales. Y igualmente que el PPD no está claramente demostrado su beneficio en pacientes inmunosuprimidos, o sea que no ganamos por hacerle un IGRA a un paciente con VIH o SIDA, no lo hagan, no se ha demostrado que sirva. Y en exploración de contactos recientes tampoco. Y en niños, que es el otro escenario donde el diagnóstico de tuberculosis latente y tuberculosis activa es muy difícil, tampoco ha demostrado ser útil. Así que tiene muchas limitaciones todavía, no es una panacea, no es la solución que necesitamos, pero puede ser útil, por ejemplo, en personal de la salud, en estudiantes de medicina, en ese tipo de situaciones puede ser útil. Y en algunas universidades de Estados Unidos lo tienen ya estandarizado. Pero como a mí me llegan residentes de varias universidades, de Pittsburgh, de Miami, de otras partes, de Yale, a todos les he preguntado y todos están haciendo PPD en Estados Unidos. Pues yo me quedé aterrado porque los IGRA están protocolizados y están contextualizados en unas guías del CDC desde el 2010 y se viene practicando desde hace más de 12 años los IGRA. Entonces yo esperaba que Yale y Pittsburgh y todas estas universidades estuvieran haciendo IGRA y resulta que no, siguen haciendo PPDs, pero lo hacen, la diferencia con nosotros que no lo estamos haciendo. Pero aquí es donde llegamos a las directrices que fueron publicadas en noviembre del 2014 de tuberculosis latente. ¿Conocían estas directrices? Liliana, Rosy, y después se pueden quedar callados porque me supongo que la conocen, pero estas son directrices muy importantes, porque esto es la forma en que nos están pidiendo que actuemos frente al diagnóstico y el tratamiento de la tuberculosis latente. Y no es la OMS, es el Ministerio de Salud de Colombia, que a través de esta circular externa 00007 del 2015, que fue publicada en febrero 26, están avalando todo ese proceso de la OMS. Ahí es clara la referencialidad y las pautas que se dan en esta circular, todas son extraídas copy-paste de la OMS. Entonces esto es ¿qué quiere decir circular externa, Liliana? ¿Que es de carácter obligatorio o es informativo o es qué? Es obligatorio. Entonces comienzan haciendo, esto es una revisión sistemática, la de la OMS, así que nos muestran cosas interesantes, lo que estamos hablando frente a lo que es la prueba cutánea de tuberculina, frente a los IGRA, y miren que ambos tienen unos odds ratio, unas pruebas de riesgo estimadas muy buenas, acá vemos de la prueba de tuberculina y acá vemos la del IGRA, que cuando comparamos estas dos, que es de incidencia, que es lo que queremos ver, vemos cómo efectivamente son muy iguales, realmente no hay una ventaja de la una sobre la otra. Y estas son las indicaciones que ellos nos dan de cómo, en quiénes hacer diagnóstico, en quiénes hacer pruebas de tuberculina o IGRAS, porque el documento dice usted haga IGRAS o haga pruebas de tuberculina dependiendo de la plata que tenga.
¿sí? Dependiendo de los costos que tengan, pero no se inclinan a ninguno de los dos lados. Entonces, se puede hacer IGRA o prueba de cutánea de tuberculina por Mantux y es una recomendación firme, pero con datos científicos de poca o muy poca calidad. Como ustedes seguirán viendo en cualquier área de la medicina, cada vez que se utiliza el sistema GRADE, que es lo que utilizan estas nuevas guías, se van a encontrar que los datos con que se basan las recomendaciones siempre son de baja calidad o de poca calidad, pero las recomendaciones son fuertes, son firmes. ¿Qué quiere decir eso? Que los que hicieron el consenso dicen que a pesar de que la evidencia no es muy contundente, debemos hacerlo. Eso lo van a ver como una norma en cualquier guía y en la guía que sacamos de VIH también aplica. ¿Por qué? Porque en medicina no hay mucha cosa que tenga evidencia de buena calidad. Entonces, miren en quiénes se debe practicar sistemáticamente la prueba de tuberculina o el IGRA. Esto ya es debe, ¿ok? Personas infectadas por el VIH, y recuerden que esto es anual. Adultos y niños en contacto con enfermos de tuberculosis pulmonar. Pacientes que vayan a comenzar tratamientos con anti-TNF. A mí siempre me parece curioso que todo este tema de los inmunosuprimidos y las terapias biológicas sea de moda desde hace varios años, 7, 8 años, pero del riesgo de tuberculosis lo estamos hablando desde que están dando terapias con esteroides. Y sin embargo, con esteroides nunca ha habido ese direccionamiento de hacer PPDs. A mí me parece que hay que hacerlo también. Pero el debe es en anti-TNF. Enfermos sometidos a diálisis, personas que se preparan para recibir trasplantes de órganos o de trasplantes hemáticos, muy importante. Enfermos de silicosis, vimos que es de los riesgos más altos. Y a tener en cuenta, es el lenguaje que utiliza la directriz en presos. Yo creo que tener en cuenta es hagámoslo. A mí me parece que tener en cuenta es considerar es hágalo, a menos de que tenga barreras. Presos, personal sanitario, o sea nosotros, inmigrantes procedentes de países con una carga elevada de tuberculosis, el estribillo traído de los gringos, personas sin hogar, homeless y consumidores de drogas ilícitas. Todo esto de acuerdo a los factores, a las tasas de riesgo que ya les presenté. Entonces, básicamente, ¿quiénes quedan por fuera de todos esos grupos de riesgo que hemos hablado? Están todos estos grupos que ya los mencionamos y quedan por fuera. No se recomienda la realización de pruebas sistemáticas para diagnosticar infección de tuberculosis latente en diabéticos, personas que abusan de alcohol, fumadores, ni personas con peso insuficiente. ¿Algún comentario? No lo dicen. No lo dicen, pero como ellos hacen revisiones sistemáticas, probablemente en los apéndices, porque todas esas revisiones tienen apéndices, encontraron que cuando se volvieron a evaluar los diabéticos, probablemente las tasas que encontraron no eran muy altas. Pero bueno, eso es la norma. Y esto es en países de ingresos altos o medianos, altos con incidencia de tuberculosis menor de 100 por 100.000 habitantes. ¿Cuál es nuestra incidencia de tuberculosis en Colombia? Liliana, estamos en 25, 26, con regiones más altas, por ejemplo, vemos que Valle del Cauca está alrededor de 30, 40. Así que, pero cualquier parte del país caemos dentro de esta categoría, inclusive Buenaventura no alcanza a ser 100 todavía. Pero, ¿conocemos la tasa de incidencia de Buenaventura, Liliana? 67. No alcanza a ser 100. Entonces, y somos medianos, altos, es cuestionable, pero esta es la pauta que en esa circular copió el ministerio y la puso para que la practiquemos en Colombia. Porque viene otra pauta, que es la de países de ingresos bajos y otros países de ingresos medianos que no encajan en la categoría anterior, de acuerdo con las directrices vigentes de la OMS, en donde la directriz en este grupo de países es, se debe tratar a todas las personas infectadas por VIH, y a menores de 5 años que tienen contacto familiar o cercano con enfermos de tuberculosis en los que se descarta la tuberculosis activa, pero presentan infección de tuberculosis latente. Y entonces a mí me queda la duda si es que entonces se le da a todos los contactos en estos países pobres, menores de 5 años, o solo a los que son contactos menores de 5 años, pero tienen un PPD positivo. Diera la impresión que es
que hay que diagnosticar la tuberculosis latente para que queden categorizados como indicación de tratamiento. Y de nuevo, utilice la prueba que tenga. Si tiene plata paligra, hágalo, si no, el PPD. Este es el algoritmo que presentan, donde preguntar a las personas de los grupos de riesgo si tienen síntomas presentes de tuberculosis. Si tienen sí, pues obviamente vaya e investigue una tuberculosis activa. Si tiene no, entonces hágale el PPD o el IGRA. Si este es negativo, entonces aquí hay dos asteriscos que dicen a las personas en quienes no esté indicado el tratamiento de la tuberculosis latente se les debe proporcionar información, para que estén pendientes de autorreporte de síntomas más adelante. Pero si esta prueba de tuberculosis latente es negativa, es positiva, se le hace una radiografía de tórax y si es negativa, se trata. De nuevo, miren que hay un direccionamiento claro entre hacer la prueba y una vez que si es positiva y una vez que se descarta tuberculosis activa hay que darle isoniazida, eso no es claro. Y si la radiografía es anormal, pues hay que ir a buscar, inclusive con broncoscopia si toca, si hay una tuberculosis activa. Miremos nuestro escenario, que a mí me preocupa particularmente porque como lo vieron quedó como opcional. A mí la lectura se debe tener en cuenta es que nos están animando a que lo consideremos. Y desafortunadamente hay un sistema paralelo en Colombia que es el sistema ocupacional, el sistema de las ARLs. Entonces, en mi EPS deberían hacerme mi HIV, CIES, Recuperar, Clínica Valle del Lilí. En mi institución deberían hacerme el PPD todos los años, mínimo cada 6 meses, al ingresar a laboral únicamente, a las 2 semanas de una exposición a paciente bacilífero y a las 8 semanas si salió negativo. No es necesario si dispongo los elementos de protección personal. ¿Cuál es la respuesta correcta? Esta sí es una preguntita un poquito más elaborada. Bueno, yo quiero que estiremos las piernas un momentico, vamos a hablar de tuberculosis en VIH, tuberculosis latente en VIH. Ay, se me olvidaba un momentico. Las recomendaciones de la directriz del Ministerio de Salud. Estas son los esquemas 6-9 meses, y, porque como es global para el mundo, pues donde hay rifapentina más isoniazida se da una dosis semanal por 3 meses, o sea 12 dosis. Y hay otros esquemas que son alternos en caso de, sobre todo rifampicina, en caso de que haya intolerancia o toxicidad de isoniazida. El tema es que, ¿alguna vez ustedes han preguntado por qué estamos dando 9 meses de isoniazida en tuberculosis latente? Cuento que la evidencia es tan pobre que es simplemente hacerle la venia a la CDC como una directriz de mi Diosito lindo, algo así. Eso fue en un documento del año 2000 de la CDC donde dicen, recomendamos tratamiento por 9 meses porque en un estudio aleatorizado entre 6 y 12 meses se ve que previene más, es más protector 12 meses, pero que en un subanálisis de ese estudio pareciera que por encima de 9 meses no hay mayor beneficio adicional, entonces por esa razón recomendamos 9 meses. Eso es toda la razón por la cual el mundo implementó 9 meses de tratamiento con isoniazida para tuberculosis latente, no existe más. Y me llamó mucho la atención en esta revisión sistemática que hizo la OMS, que se puso a comparar, y este es el estudio, uno de los estudios es donde dicen casos 9 de tuberculosis, calidad de los datos, poca. Y con base en esto estamos dando 9, y ni siquiera hay un solo estudio que realmente compare 6 meses contra 9 meses, sino 6 meses contra 12 y de ahí extraer un subgrupo de pacientes y concluir que sean 9 meses. ¿Por qué lo digo? Porque realmente toda la evidencia sugiere que 6 meses es suficiente. Esto es lo que encontraron en ese, a ver si, acá miren, en ese estudio de 12 meses, la prevención de tuberculosis fue sí más alta con 12 meses, 47% versus 39% de protección acá. Pero de nuevo, de este análisis hacen un subanálisis y es donde dicen que de pronto 12 meses no es necesario, sino 9. Pero cuando en los estudios más recientes se compara 6 meses, 6 meses, 6 meses con diferentes esquemas
inclusive los modernos de rifapentina y isoniazida, las diferencias no son significativas, aún con esquemas muy cortos y muy potentes. Así que todo indica, con evidencia más nueva, que alguien debería sentarse y decir, por Dios, no es 9 meses, es 6. Y la guía de la OMS dice de 6 a 9 meses. Recordemos que la OMS también es política. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que como eso es para todo el mundo, en países donde esté instituido que sea 6 meses, hágalo 6 meses, y en países donde está instituido que sea 9 meses, denlo 9 meses. Colombia es 9 meses. Entonces no vamos a pelear con eso. Yo lo que les digo es, cuando tenga un paciente que ha sido totalmente adherente a los 6 meses, con 6 meses, si tenga algún problema de intolerancia o comience a hacer toxicidad, párenle ahí. No traten de darle un tratamiento alterno o obligarlo a que complete 3 meses más porque haya que hacerlo, sino que emitan un concepto de que ese paciente ya tuvo el mayor beneficio y que no es necesario seguirlo exponiendo a riesgos con ese tratamiento adicional. Entonces, eso me pareció muy importante porque es frustrante ver cómo a veces cosas de muy baja calidad nos afectan a todos. Y si yo tuviera que tomar isoniazida, pues a mí sí me hace una diferencia tomar 9 meses y no 6, ¿no? Un embarazo completo. Bueno, miremos en VIH. Aunque también dijeron que por ley iban a cortar el embarazo, ¿no era la cosa que estaban hablando hace un mes, de que por resolución se iba a cortar el embarazo? Que es muy largo, ¿no? Bueno, miren este estudio, el tema del VIH ha sido apasionante. ¿Y en los niños cuánto están recomendando? La norma no diferencia la edad, la norma es la misma para todos. Yo he visto que los pediatras acortan cuando vuelven y hacen un PCD. No, tendríamos que preguntarle a ellos, Estela. Yo ahí no me meto, prefiero no meterme porque la utilidad que ellos le dan al PPD es un poquito diferente a la que le damos en adultos. Ellos, Yo he visto que controlan con PPD y reducen el tiempo del pero en exposiciones. o sea, que han estado en Claro, porque puede ser que, ya entiendo, puede ser que como está normatizado que la exposición estrecha sea de indicación de PPD, si ellos ven que no hace tuberculosis, que no se convierte el PPD, puede ser que la paren. Me supongo que es algo así, pero pregúntale a ellos, ¿ok? La combinación de isoniazida también Tiene muy poca, pero simplemente para cortar de 6-9 meses a 4. Claro, y es más seguro. Yo creo que el paciente se acoge más a eso. Yo diría que si yo quiero acortar, yo le doy rifampicina, que la calidad de los estudios de rifampicina son altas. O sea, si yo quiero darle 4 meses, o le doy, aquí llegará rifapentina en algún momento, y seguramente nos acojamos a esa pauta de dar una dosis semanal por 3 meses, o darle 4 meses de rifampicina. Pero el problema es que estas son decisiones programáticas, y por lo tanto son normas de salud pública. Entonces nosotros tenemos que seguir la norma en ese contexto. Bueno, miren, VIH es apasionante porque ha cambiado y ha sido muy controversial el campo de la tuberculosis latente en VIH. Quiero comenzarles mostrando este estudio que es uno de los más conocidos en tuberculosis, en prevención de tuberculosis en el paciente con VIH. Aquí vemos pacientes que les dieron isoniazida por 6 meses y se vio cuál era la prevención o la incidencia de tuberculosis activa durante 6 meses, de 6 a 18 meses y más de 18 meses. Y aquí ustedes ven isoniazida en amarillo, una combinación que es prohibitiva ya, esto fue hace muchos años este estudio. Rifampicina, piracinamida, ustedes saben que quedó abolida dentro de las opciones, no se las mostré entre las opciones que están recomendadas para el manejo de tuberculosis latente por alto riesgo de hepatotoxicidad. Entonces, pero ellos lo utilizaron en estos estudios y miren que efectivamente mientras con placebo en ese periodo de 6 meses se reducía significativamente la incidencia de tuberculosis en Zambia, cuando se pasaba de 6 meses a 18, esta incidencia esta protección se iba perdiendo, pero digamos que isoniazida seguía siendo muy protector, pero después de año y medio la misma cosa. Entonces comenzaba a preguntarse de qué sirve que yo le dé 6 meses de medicamento a alguien para que me sirva solamente por un año más. Comenzó a generarse esa duda. Entonces después viene este estudio en Botswana que intenta aclarar eso.
Este es un poquito más reciente, pero igualmente fue hace 5 años que se mostraron los resultados en CROI, donde le daban lo estándar, lo que ha sido convencionalmente estándar, 6 meses, y a un grupo adicional de 1.000 pacientes, a un subgrupo de estos 2.000 a 1.000 pacientes le daban 30 meses más de isoniazida, completando 36 meses, o sea, 3 años de isoniazida preventiva, profiláctica, tuberculosis latente, y a otro grupo le daban placebo, o sea que básicamente era la comparación de 36 meses versus 6 meses. Y mírenlo, este es un estudio muy interesante. No sé si alcanzan a ver, pero este es el grupo que no le dieron, que se le dio solamente isoniazida por 6 meses, y miren que igual en el otro estudio que les mostré de Zambia, dar isoniazida por 6 meses protege, pero es en tiempo real. En el momento en que pararon la isoniazida, que está la raya roja punteada, la incidencia de tuberculosis se disparó. Este es el grupo que recibió placebo. Mientras que quienes continuaron recibiendo isoniazida por 36 meses, hubo un efecto protector muy neto, muy claro. Entonces comenzó a hablarse de... ¿Cuánto es la incidencia de tuberculosis? En Botswana altísima, por encima de 200 por 100.000 habitantes. Ese es un punto muy importante a tener en cuenta. Entonces, el otro punto que hay que tener en cuenta es que estas decisiones o estas curvas fueron medidas con base en si el paciente tenía, cuando se le hizo el PPD, porque se le hizo el PPD a todos, si el PPD era positivo o negativo. Entonces miren que a 36 meses la raya más protectora de toda la de menor incidencia de tuberculosis era la que tenía isoniazida por 36 meses con PPD positivo. Ese es el primer mensaje. Y la que les fue más mal era isoniazida solamente 6 meses y PPD negativo. Interesante, ¿no? Y acá vemos algo que es también muy importante, esto es mortalidad, donde de nuevo la raya sólida roja es la que menos se murieron, y la raya con isoniazida por solo 6 meses fue la que más, y PPD positivo fue la que más se murió. O sea que dar isoniazida en estos países de alta incidencia de tuberculosis, de alta prevalencia de tuberculosis, es protector y disminuye mortalidad hasta por 36 meses. Así que lo interesante acá es que cuando uno mira estas dos rayas azules, más se murieron los que continuaron con 36 meses de isoniazida, frente a los que la raya puntuda, que se la estoy señalando acá si no la ven bien, son los que solamente recibieron 6 meses de isoniazida, ambos grupos azules con PPD negativo. Esto es un poquito elaborado, pero me parece muy importante entenderlo. Y acá vemos la publicación en Lancet de este artículo, de este estudio del 2011, donde acá vemos pacientes, todos con VIH, con PPD positivo, y ustedes pueden ver que independiente de cómo se definiera tuberculosis y la mortalidad, tuvieron unas protecciones, unas tasas de protección, unos hazard ratio muy altos, o sea que lo mínimo, un feliz cumpleaños a Alejandra, lo mínimo que protegía era, el impacto más bajo fue la mortalidad, que disminuyó un 72% en pacientes que recibían isoniazida por 36 meses y tenían PPD positivo. Miren lo que pasó en los pacientes que tenían PPD negativo. El dar isoniazida no produjo ningún efecto protector. Como ustedes pueden ver acá, dar isoniazida por 36 meses con PPD negativo no produjo ningún efecto protector. Yo no sé si es que esto es importante que se entienda. Lo que quiere decir este estudio es que el único beneficio que se obtuvo en Botswana con la isoniazida por 36 meses es si el PPD era positivo, 5 milímetros o más. No todos, porque la discusión que se viene dando y todavía es vigente es que la OMS recomienda que en África subsahariana, todos los pacientes con VIH reciban isoniazida. Vamos a ver eso ahora más adelante. De hecho, la recomendación es universal, no es África subsahariana. Y lo más interesante que quiero mostrar de este estudio, que ya se los sugerí, es que hubo 3 veces mortalidad en quienes recibieron isoniazida por 36 meses y el PPD era negativo. Con un grupo grande de pacientes, lo que sugería el estudio es que no solamente no protegía contra
incidencia de tuberculosis ni mortalidad, sino que la aumentaba. Entonces es uno de los estudios que da fuerza para argumentar de que el PPD debe ser el direccionador de la política de isoniazida en tuberculosis. Ahora vámonos a terrenos más cercanos, porque como dijo Estela, podemos seguir arguyendo qué es lo que pasa en ese otro mundo, que es el de África subsahariana, y tiene toda la razón. Eso es un mundo de 200, 300 y 400 por 100.000 habitantes de tuberculosis. Río es cercano a los 100 por 100.000 habitantes, un poquito más parecido a Buenaventura, un poquito más parecido a nosotros. Y miren lo que el Río de Janeiro, esta cohorte viene produciendo estudios desde hace como unos 8 años, una de las mejores cohortes hechas en coinfección de tuberculosis y VIH. Y este es un estudio que se publicó en agosto del 2014, donde ustedes ven que en 1.615 pacientes con CD4 menores les daban tratamiento antirretroviral al 80% de ellos, o sea que hay un efecto de tratamiento antirretroviral, pero también terapia preventiva con isoniazida solamente por 6 meses. Primer mensaje, disminuye la incidencia en forma significativa, un 16% de incidencia de tuberculosis, y la mortalidad, una disminución del 14%. 6 meses de isoniazida, ya no estamos hablando de 36, sino 6 meses en un escenario más cercano a nosotros. 7 años, la misma cohorte trío, 7 años en un póster publicado en el CROI del 2013, donde se ve que esa incidencia nunca aumentó. Aquí hubo un pico, pero la incidencia nunca aumentó a 7 años de seguimiento. ¿Qué nos está diciendo esto? Que efectivamente el riesgo de tuberculosis en los pacientes con coinfección VIH depende del grado de circulación de tuberculosis en el medio. Entonces, en los países donde tengamos una prevalencia mediana y probablemente, obviamente, los de más baja incidencia, más baja prevalencia, dar 6 meses de isoniazida, como se hizo acá, sea de largo efecto protector, que de acuerdo a Río de Janeiro, a trío, es al menos de 7 años. Y aquí vemos una publicación que fue ahorita resulta de esa, que es de ahorita de enero de este año, del enero del 2015, vemos cómo efectivamente quienes no recibieron isoniazida, y estos son pacientes con PPD positivo, miren la incidencia de tuberculosis, mientras que los que recibieron isoniazida, como hay un efecto acumulativo al cabo de 7 años, pero no empata la incidencia en el momento que isoniazida fue solamente acá. Acá terminó isoniazida, y lo que pasó en África es que inmediatamente se nivelaba a la incidencia de los pacientes que no habían recibido isoniazida, mientras que acá la diferencia sigue siendo enormemente amplia con solamente haber recibido 6 meses de isoniazida. Y eso es muy importante porque estos estudios nos tienen que permitir concluir de que en países como Colombia no tenemos por qué pensar o programar que la isoniazida tiene que ser por tiempo indefinido, como se está comenzando o como se está concluyendo que se debe hacer en los países africanos. Pero también, como vimos, el 80% venían con terapia antirretroviral. Este es un estudio también de hace unos años, pero muy bonito porque es el que más demuestra que no dar isoniazida es malo, no dar tratamiento antirretroviral es malo para prevenir tuberculosis, dar tratamiento antirretroviral es mejor que no dar ninguno de los dos, pero lo mejor es dar tratamiento antirretroviral e isoniazida al mismo tiempo para prevenir tuberculosis. Entonces yo me pregunto, y siempre me he preguntado, ¿por qué diablos no damos tratamiento antirretroviral en los pacientes con tuberculosis latente? ¿Ustedes les parece? Esto es una evidencia tan sólida que debiera ser una de las indicaciones de terapia antirretroviral indiscutibles, así como las 11 que tenemos en la guía. Una más es diagnóstico de tuberculosis latente. La guía dice tuberculosis activa. Si usted tiene cualquier tipo de tuberculosis, déle tratamiento antirretroviral, pero no tuberculosis latente. Y solamente conozco la guía chilena, la guía española, perdón, que incluyó ese rubro. Tuberculosis latente igual terapia antirretroviral. A diferencia obviamente de las guías americanas y otras donde ya la terapia antirretroviral es universal. Pero en los países donde se seleccionan poblaciones especiales, solamente la española ha incluido tuberculosis latente, pero me parece que es evidente. Si solamente damos isoniazida, tenemos una diferencia significativa
entre isoniazida y terapia antirretroviral. Y miren cómo eso es cierto. Bueno, acá vemos un estudio muy interesante que se publicó también hace poco, hace menos de un año, en donde daban en Sudáfrica, entonces volvemos a escenarios de alta incidencia, alta prevalencia, pero direccionados por PPD o por IGRA, para volver a aquella pregunta si realmente el PPD es el direccionador del tratamiento de la tuberculosis latente o no, para entrar en esa polémica. Lo interesante de este estudio es que, como lo ven acá traído textualmente del artículo, dice, el efecto de isoniazida en la incidencia de tuberculosis fue mayor en los participantes que tuvieron prueba de PPD negativo. Tengan bien claros los conceptos que le he dado, porque este es el primer artículo, el único que contradice a los otros, donde el mayor beneficio fue los que tuvieron PPD negativo. De nuevo, estamos en un país donde probablemente los diagnósticos de VIH son más tardíos, más inmunosuprimidos, el PPD negativo puede ser simplemente alergia, pero lo que ya leyendo más en amarillo, lo que está diciendo acá es lo que yo tengo resaltado acá, que cuando vemos la significancia estadística, bien sea por IGRAS o por PPD, no la hubo. Por lo tanto, el mismo artículo dice que no hay significancia estadística entre definir tratamientos para tuberculosis, para prevenir tuberculosis, basados en que el PPD sea positivo o negativo. Por lo tanto, este artículo, que en principio pudiera estar obligando a todo el mundo a dar PPD, a no hacer PPD, sino darle a todo el mundo, realmente tiene el bemol de que la diferencia estadística no es significativa. Pero igualmente este es un artículo porque a todos los pacientes les dieron isoniazida por 12 meses y terapia antirretroviral. Entonces, por un lado, el tema es que el estudio fue a 12 meses, pero hubo un periodo observacional de 3 años más. El 12 meses de isoniazida fue suficiente para prevenir tuberculosis a largo plazo, porque es el primer estudio hecho en África donde sistemáticamente incluyeron terapia antirretroviral. Es que eso es lo que tenemos que ver cuando le vemos los estudios de tuberculosis que son hechos en África. La mayoría son hechos sin terapia antirretroviral. Entonces, acá ven cómo a un año pareciera que los que son PPD negativos, los que son PPD negativos les va mejor que a los que son PPD positivos, pero realmente no, esto no tiene significancia estadística de acuerdo a los intervalos de confianza. Bueno, esto era para dejar claro de que realmente el PPD debe ser en nuestros países lo que direccione, no simplemente tener VIH. Y aquí hay otro artículo bien importante que fue mostrado en el CROI, uno de los artículos, este es muy importante porque es un estudio con más de 500, son 4 grupos y más de 500, y recuerden que, con base en lo que discutieron seguramente con José, todavía se está discutiendo este tema. O sea, les mencionamos que el inicio de terapia antirretroviral se está haciendo universal en los países del primer mundo como medida de prevención o como medida de control epidemiológico principalmente. También no hay un tema de que cualquier carga viral se pueda asociar a procesos inflamatorios subyacentes y a desarrollo de complicaciones, no de infecciones oportunistas, sino de complicaciones multiorgánicas y cánceres. Pero principalmente es por prevención de la enfermedad, prevención de la transmisión y cortar la epidemia a nivel mundial. Y que el estudio que definitivamente nos va a dar esa respuesta en forma contundente es un estudio que se llama START, que se esperan resultados para el 2016 o el 2017. Es un estudio donde estratificó muy bien pacientes con diferentes CD4, con un volumen de pacientes enorme, y el que nos va a decir a 5 años si realmente dar terapia antirretroviral por encima de 500 tiene un significado benéfico o no. Porque todo lo demás son cohortes. Hasta ahora todo lo que sabemos para justificar tratamiento por encima de 500 son cohortes, no son estudios aleatorizados. Pero miren este estudio, Temprano se llama, Temprano Trial, hecho en Costa de Marfil, entre el 2008 y 2015, 500 pacientes en cada grupo. Qué estudio tan bonito. Y lo que buscaban era ver el efecto en mortalidad y desenlaces mayores definidos como infecciones oportunistas, complicaciones no asociadas al VIH, complicaciones como metabólicas, cardiovasculares, hepáticas, cánceres no asociados a VIH y muerte. Son desenlaces muy grandes. Y las variables eran dar tratamiento antirretroviral de acuerdo a los criterios de la OMS, que obviamente en la medida que fue pasando el tiempo
del estudio fueron cambiando de menos de 200 en el 2009 a menos de 350 de CD4 en el 2012, hasta el punto del 2013 que es menos de 500. Los criterios de la OMS para iniciar tratamiento antirretroviral. Ese es un brazo. El otro brazo es inmediatamente independiente de los CD4 y este grupo de pacientes tenía unos CD4 de 800 en promedio. Entonces, este es un START. ¿Sí lo ven, Jimena? Este es un START, que es un estudio donde hay un grupo de pacientes que tiene CD4 mayor de 500. 41% de los pacientes de este estudio tenían CD4 mayor de 500. Que es un estudio que sí es aleatorizado y que va a empujar mucho la terapia temprana. Pero además de eso, porque estamos hablando de tuberculosis, un tercer brazo era dar tratamiento inmediato sin isoniazida y otro tratamiento inmediato con isoniazida por 6 meses en este grupo de pacientes de Costa de Marfil en África. Y miren lo bonito. El dar tratamiento temprano, o sea, inmediato, independiente de la carga viral de los CD4, versus dar de acuerdo a las pautas de la OMS, dependiendo del año, producía una protección de todos estos eventos mayores y muertes del 41%. Esto es contundente, esto es muy importante. Dar tratamiento temprano con y entonces dice, bueno, tratamiento temprano no quiere decir que todos tengan CD4 altos. Miremos el grupo de pacientes con CD4 mayor de 500. El mismo efecto, 44% de protección por darlo temprano versus las pautas de la OMS, 44% de protección, y el efecto de la isoniazida, 39% de protección, aún en CD4 altos. El mensaje acá es que definitivamente en África hay que dar isoniazida, independiente de los CD4 e independiente del PPD. Esto es Costa de Marfil con tasas de prevalencia muy altas. Y lo traje tanto por el hecho de que es un estudio muy significativo que refuerza el que que debemos darle tratamiento independiente de CD4 probablemente a todos, lo que se quiere hacer se está pretendiendo desde hace 2-3 años. Y que el otro concepto es que la isoniazida debe darse independiente de los CD4. Y para eso hay un metaanálisis del 2012 donde dice que aún con CD4 mayores de 350, si se tiene tuberculosis latente, se beneficia de isoniazida. Y el doctor Long, que es el tipo que más investiga este tema de coinfección en el mundo, nos lo mostró también en un estudio hace 2 años, de que aún teniendo CD4 mayores de 700, si se tiene tuberculosis latente, PPD positivo, el riesgo de desarrollar tuberculosis activa es enormemente mayor, es casi el triple frente a la población no infectada con VIH, y que eso no varía por estar en terapia antirretroviral por largos periodos de tiempo como 5 años. Mensaje hasta el momento es que por eso es que debemos seguir haciendo PPDs todos los años, porque el riesgo no disminuye, porque no es que este señor lo conozco yo desde hace 7 años y tiene CD4 de 800. Si no le hemos hecho el PPD y nos resulta que tenía tuberculosis latente, ustedes pueden ver cómo son los riesgos de que se vuelva tuberculosis activa en forma muy alta. Por lo tanto, el mensaje acá es todo paciente con VIH, PPD anual. Y no como en África, de que es universal para todo el mundo, sino solamente aquellos que tienen PPD. Pero nunca dejar de tener eso en la mira. Y algo que refuerza que la situación es poner la plática en el PPD y no poner la plática como en África de isoniazida a todo el mundo, lo trae de nuevo la cohorte TRIO, donde ellos en un periodo de 2 años se esforzaron en hacer más captación de pacientes con PPDs. Entonces acá ven la tasa de realización de pruebas de PPD en el periodo control, el periodo previo y en el periodo de intervención pasó de 19% a 59%. O sea, triplicaron la tasa de realización de PPDs en la población VIH. ¿Y con eso qué lograron? Una tasa de formulación de isoniazida que se multiplicó por 4. Y al detectar más casos de tuberculosis latente y formular más isoniazida, lograron disminuir la tasa de incidencia de tuberculosis. Este es incidencia tuberculosis y la incidencia de tuberculosis
un 58% y la tasa de mortalidad un 55%. O sea que la plata en países como el nuestro, más parecido al nuestro, debe ponerse en el PPD, no en coger y darle isoniazida a todo el mundo. ¿Por qué? Porque ya con todos estos estudios queda claro que lo que direcciona es el PPD, uno, y que el tratamiento de tuberculosis latente perfectamente puede ser 6 meses, digamos Colombia 9 meses. Bueno, muy bien, otro tema bastante controversial es trimethoprim sulfa. Y estamos hablando de tuberculosis, no estamos hablando de Pneumocystis jirovecii, ni toxoplasmosis, no tuberculosis. ¿A ustedes no los han llamado a la Secretaría de Salud Municipal a preguntarle a cuántos pacientes con tuberculosis le están dando trimethoprim sulfa? Bueno, miremos ese punto. En diciembre del 2014, algo que ha pasado muy tapadito, la OMS sacó un suplemento a las guías famosas que salieron de VIH en el junio del 2013, en donde le dan tratamiento antirretroviral, recomienda tratamiento antirretroviral a todos los que tienen CD4 menor de 500. Un gran avance por ser la OMS. Y basado en efavirenz y Truvada, el tratamiento que ellos recomiendan, pues este es un suplemento. Ese mismo grupo había hecho otros trabajos y 1 año y medio después sacan un suplemento que publica en diciembre que se titula Profilaxis posexposición para VIH, o sea, toda la parte de salud ocupacional, y el uso de cotrimoxazol profilaxis para las infecciones relacionadas a VIH en adultos y adolescentes y niños en recomendaciones para salud pública. Y estas son las recomendaciones sucintas. Primero, la profilaxis con cotrimoxazol debe ser recomendada para adultos, incluyendo mujeres embarazadas, con enfermedad severa o avanzada por VIH, con estadios clínicos de la OMS 3 o 4 o con CD4 menores de 350. Y esto no dice Sahara africano o países con tanta prevalencia, incidencia de VIH, no, todo el mundo. Ellos quieren que nosotros demos trimethoprim sulfa a todos los que tienen CD4 menores de 350. ¿Cuál es la pauta universal de inicio de profilaxis de trimethoprim sulfa en pacientes con VIH? Bueno, realmente esto viene de 2006, pero desde 2006 en esa época nadie le hacía caso a la OMS, sino a África porque le tocaba. Pero estos que son documentos ya de implementación universal y que la OPS está enfatizando en su implementación, quiere que sea para todo el mundo. 350 o menos, trimethoprim sulfa. Y la otra recomendación es el uso de profilaxis rutinaria de cotrimoxazol a todo paciente infectado con VIH que tiene tuberculosis activa. Entonces, sí es claro que hay que darle a todo paciente con tuberculosis activa, tarde o temprano, más pronto que tarde, tratamiento antirretroviral. Pero hay que darle a todo el mundo con tuberculosis activa trimethoprim sulfa. Por criterio de tuberculosis activa, no por criterio de CD4. La OMS dice que sí. Y esto surge, he extraído de ese mismo documento de una serie de análisis donde el uso de trimethoprim sulfa para el primer punto de profilaxis por debajo de 350 se asocia a eventos significativos, incluyendo muerte, pero más que todo riesgo de malaria, diarrea o infecciones bacterianas, llámese neumonía o bacteremias. Esto todo en pacientes de África, pacientes de subsahara africano. No hay ninguno de esos estudios que se ha hecho en escenarios diferentes a África. Así que por eso es que el hecho de generalizar la norma del trimethoprim sulfa a todo el mundo es menor. Y aquí vemos un ejemplo como pacientes que mortalidad, cómo se disminuye la mortalidad con el uso de trimethoprim profiláctico en Sudáfrica, de nuevo países de este escenario. Entonces, obviamente, los que tenían una mayor disminución de la mortalidad eran quienes tenían CD4 mayor de 350, pero usando al mismo tiempo trimethoprim sulfa. O sea, aún con CD4 mayor de 350, este estudio estaría diciendo que debiéramos continuar trimethoprim sulfa. Obviamente esto es África y hasta que no nos demuestren que esto también es válido en nuestra población, no hay nada, afortunadamente, que nos diga que debemos cambiar el umbral de uso de profilaxis en VIH de trimethoprim sulfa
cambiarlo de 200 a 350. Pero eso es una de las controversias de la guía de la OMS, del anexo de diciembre. La que quiero discutir mejor es esta, porque la OPS o NUCIDA hacen seguimiento de esa tasa de uso de trimetoprim-sulfa en pacientes con tuberculosis. Y uno de los de más bajo cumplimiento, los indicadores de más bajo cumplimiento, es ese. Aquí vemos cómo el porcentaje de terapia antirretroviral a través de los años, 60 y pico %. Pero el uso de cotrimoxazol prophylaxis therapy, CPT, ha subido, pero sigue siendo muy bajo, está en el 40%. Y ellos no están mirando ahí CD4 ni nada de esas cosas, sino pacientes con tuberculosis. Estamos siendo en las Américas más efectivos en formular tratamiento antirretroviral para pacientes con tuberculosis que lo que estamos siendo efectivos de seguir la recomendación de formular trimetoprim-sulfa en todos estos pacientes. El punto es que esto tiene una base realizada en cohortes y en estudios aleatorizados, donde efectivamente pacientes con tuberculosis pulmonar, entre darles cotrimoxazol y no darles, había una diferencia en mortalidad muy significativa en este estudio del 92 de Ciudad del Cabo, en este estudio de Costa de Marfil de 1999 también el mismo efecto, y en este estudio más reciente de Zambia del 2008 también el mismo tipo de efecto. ¿Qué les parece? ¿Qué hay en común en esos tres estudios? Lo que hay en común entre los estudios es muy sencillo. Ninguno de ellos tenía terapia antirretroviral. Y no hay ningún estudio que nos diga que en pacientes como los hacemos nosotros, de darles terapia antirretroviral con tuberculosis activa, tengamos que darles trimetoprim-sulfa. Por eso es que cuando la Secretaría nos vino a visitar a CIES, yo les dije, y afortunadamente ellos entendieron y simplemente ponen una observación. De acuerdo a los protocolos internos de la institución, decidieron no dar trimetoprim-sulfa. Ellos saben que hay una controversia, ellos saben que probablemente direccionar esto como impositivo sería un error. Y la evidencia es concreta, no hay otra evidencia diferente. Pero a través de esto es que siguen insistiendo que los pacientes con tuberculosis activa deben recibir trimetoprim-sulfa independiente de CD4. A ver, yo quiero simplemente, en 2 minutos, no les voy a hablar toda la carreta de control de infecciones, porque no les quiero cansar, pero sí en ustedes que tienen consultorios, solamente 2 diapositivas. Todo esto es lo de las normas de control de infecciones. Una cosa es esta, todos los que hacen consulta de VIH. ¿Qué les parece esto? Sala de espera, y estos son cuartos de examen, consultorios, y hay farmacia, oficina, trabajo social, psicología. Esto es un grupo de atención integral, y esta es la sala de espera. Desde el punto de vista de prevención de tuberculosis, ¿cómo la ven? Terrible, ¿cierto? Todo lo que sucede acá se difunde a estos cuartos. Por lo tanto, la recomendación es áreas de espera al aire libre, sitios ampliamente ventilados. Hay otras formas de hacer, pero esto es lo que quería mostrarles. ¿Qué les parece esto? Que esto sí es el diario, la cotidianidad de ustedes. Paciente con VIH aquí hay una ventana y aquí hay otra ventana, o puede estar la puerta, pero aquí está la puerta. Digamos que aquí está la puerta o una ventana. ¿Qué les parece? Paciente, médico y la dirección y el viento está circulando en esa dirección. Generalmente las ventanas son cerradas, doctor. Digamos que eso haría aún mucho más grave la cosa, porque en vez de pasar rapidito, se queda. Queda ahí. Y uno se pone la mascarilla pensando que se está protegiendo mucho. Sale el paciente y estas mascarillas son terriblemente pesadas. No, y apenas sea el paciente te la quitas. Entonces por eso uno se la quita y la mejor Claro. está flotando allí. Y ahí está, y no la alcancé a mostrar, pero con circulación de presión negativa, con 6 cambios, el ambiente, con presión de circulación negativa, el ambiente se limpia en 1 hora. El entorno se limpia en 1 hora. Con presión de circulación, no en esto que es circulación natural o ninguna. Así que obviamente cuando se quitan, porque ya se fue, ya me puedo quitar la mascarilla, todo ese vacilo todavía está circulando no 1 hora, sino varias horas después. Pero eso es que en ese caso,
no hagamos esto y simplemente invirtamos. Nos sentamos del otro lado, el paciente de este lado, y como la dirección del viento va en este sentido, hay que abrir las ventanas para que todo circule hacia el exterior. Esa es la más sencilla, cuando hay una circulación del viento direccionada siempre hacia el mismo lado, y podemos constatar de que no cambia por la mañana o por la tarde. Pero el uso de un ventilador es una herramienta muy sencilla, no por el calor, sino para la prevención de tuberculosis. ¿Qué les parece esto? Aquí tenemos al doctor Martínez, el paciente con potencial tuberculosis, VIH, y aquí está el ventilador, y aquí está la puerta. ¿Gusta o no gusta? Le está soplando la respiración al médico. Por lo tanto, no lo hagamos esto, sino que, mire, con simplemente cambiar el ventilador de acá, ya se está cambiando toda la dinámica de circulación. Un ventilador nomás. Y estamos hablando que ni siquiera haya ventanas. Pero ojo que si afuera es otra área poblada de pacientes y toda esta cosa, pues están enviando el bacilo a los de afuera. En un consultorio, en un sitio de examen, pues lo ideal es tener al menos una de las prácticas sencillas, baratas y económicas es extractores de aire. Valen 100, 150 mil pesos, son espectaculares, producen recambios de aire de hasta 30, 35 por hora, o sea, una eficiencia enorme en limpiar el aire de tuberculosis en cuestión de media hora menos, y eso no vale nada. Y hay que abrir un hueco en una ventana o en la pared y listo. No necesitamos toda la infraestructura de compresor, de presión negativa, de filtro de EPAs, algo que saque aire a una velocidad enorme, 30, 35 recambios por hora, eso lo pueden hacer todos ustedes. Estoy seguro que siempre que puedan mirar, lo que pasa es que en las casas no se puede, porque en las sedes está todo sellado, todo es aire acondicionado, y entonces el aire acondicionado es presión positiva, es todo lo contrario, y entonces que se daña. Vienen una serie de complicaciones que se alejan de conceptos muy sencillos de prevención. Otra forma es que si se tiene circulación de presión negativa, uno la puede medir. Nosotros tenemos en el hospital anemómetros. ¿Usted no les ha tocado aprender a utilizar el anemómetro que tenemos allá? Allá lo tenemos, y nosotros por eso es que puedo decirles que estos extractores producen recambios de hora de 35 por hora, porque son muy efectivos. Y luz ultravioleta. En esos cuartos cerrados, herméticos, al menos debiera haber luz ultravioleta. Y eso también es una práctica sencilla y segura, y hay unos esquemas que nos dicen de acuerdo a la dosis y la misión que tiene la luz ultravioleta, cuál es el tiempo mínimo que se requiere para que se elimine el bacilo, se muera el bacilo, y cuál es el tiempo máximo de exposición que podemos tener a la luz ultravioleta, pues para no tener los efectos cancerígenos dañinos. Todo eso es técnica muy decantada, que se viene utilizando desde hace muchos años, pero desafortunadamente no se ha popularizado en nuestro medio, y es ponerle una luz ultravioleta, sobre todo en esos escenarios, en los cuartos de habitación de los pacientes donde las clínicas las hacen herméticas, no hay ventanas para abrir, todos son vidrios sellados. Pongan luz ultravioleta. No hay que tumbar paredes, porque los administradores odian eso. Y miren cómo en Perú sí lo hace. Esto es una clínica en Perú donde acá está la luz ultravioleta, aquí está el televisor. Acá vemos la luz ultravioleta, hay circulación natural, también es ventilación natural. Inclusive tienen esto que es un filtro de EPA portátil. Todo esto obviamente ha sido a través de donaciones. Este es el Hospital Hipólito Ynague de Perú, de Lima, donde quieren hacer las cosas mejor. Y no olvidemos las mascarillas de alta eficiencia, que todas tienen que ser estándar N95, y que debiéramos tener fit testing, deberíamos tener pruebas de, ¿cómo se llama eso?, de que calza bien, que sella bien y que no hay flujo de aire a través de la mascarilla. Debiéramos hacer eso. De hecho, en Lima, por eso es que muestro esta foto, porque en Lima lo están haciendo, y esto es muy barato, todo esto son equipos extremadamente baratos para demostrar que cada personal de la salud tiene la mascarilla que realmente le sirve para prevenir. Y obviamente hay una serie de usos, está la última diapositiva, a ver quién hay aquí con barba, ahí estoy viendo uno. Desafortunadamente la barba es enemiga de la prevención de tuberculosis, porque no va a haber forma de que las mascarillas de alta eficiencia calcen adecuadamente. Así que ahí les dejo mi recomendación. Pero miren los usos perfectos, ¿no? De gorrito, la tirita aquí abajito, en una clínica de Cali
como pega tanto lo que tú dices, la mascarilla debe calzar y debe sentirse. Entonces le habían recortado las 2 tiritas, sí, se la habían cortado y la habían unido para que se pusieran detrás de la oreja, quedaban como orejeras, entonces quedaba lo más de cómoda, lo más de bonita, lo más de agradable, porque ya no apretaba. Y obviamente lo que no se debe hacer es tampoco dejarla colgada por ahí, porque pierde la elasticidad, pierde la protección. Bueno, eso era lo que quería comentarles, y si todavía tienen preguntas y tiempo, aquí estoy.